Es precisamente aquí, en una cancha, en una localidad poco convencional, en una localidad que muchos encuentran contraria a su idea de lo que debe ser un lugar de adoración. Es aquí, precisamente aquí, que Dios sale a nuestro encuentro. Es aquí que Dios nos invita a ser parte de algo radicalmente diferente al mundo que nos rodea. Dios nos invita a ser parte del reino de Dios. ¿Usted se imagina qué clase de privilegios es? ¿Usted ha pensado en eso? Porque ¿sabe? Un día no muy distante, ese día viene porque viene. Un día no muy distante, el reino de Dios se va a apoderar de este mundo caído y toda la oscuridad que nos rodea va a ser completamente absorbida en luz. Pero cuando Jesús nos habla de este reino en el Evangelio de Mateo, Él nos muestra que nosotros no tenemos que esperar al fin de los tiempos para vivir la vida propia de un ciudadano del reino, sino que los que son parte del reino de Dios en este momento, aquí y ahora, ya tenemos acceso al poder para ser personas que se nos conozca porque somos humildes, porque estamos llenos de misericordia, porque anhelamos un futuro en el que al fin somos libres del pecado. ¿A usted no le entusiasma eso? Saber que por fin no va a estar arrastrando ese pecado que lleva por dentro. Que vamos a ser personas que se nos va a conocer porque deseamos el bien, somos de corazón limpio, somos pacificadores y mantenemos la fe cuando somos perseguidos. El que no es parte de este reino no puede comprender por qué a alguien se le ocurriría vivir con fe en estos tiempos. No puede comprender. Nos miran como si tuviéramos 3 cabezas. Pero el ciudadano del reino de Dios vive con la certeza absoluta de que ese día viene. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo ha prometido. Porque Él ha dado su palabra. Así que yo les insto a que nos alegremos, yo les exhorto a que fortalezcamos nuestros corazones porque no importa qué circunstancia estemos pasando, no importa lo desanimados que nosotros nos podamos sentir. Si usted está en Cristo, en Apocalipsis 21:5, Jesús hace una promesa que para todos nosotros es buenas noticias. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y Él también afirma en ese mismo pasaje, estas palabras son fieles y verdaderas. Palabras fieles y verdaderas. Hay muchas cosas en este mundo que ya no son dignas de confianza, ¿verdad? Pero la palabra de Dios permanece confiable por toda la eternidad. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 3, si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, verdadero, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Y ese precisamente es el tema de hoy. Vamos a hablar de un Dios que no falla a su palabra bajo ninguna circunstancia. Y que espera también que en toda circunstancia los súbditos de su reino se comporten de igual manera. Nuestro Creador espera que nuestra palabra sea una palabra de honor. Así que les pido que busquen en sus Biblias en Mateo 5. Hoy vamos a comenzar en el verso 31 hasta el verso 37. En esta serie, El Camino del Rey, basada en el Sermón del Monte, primero vimos cómo Jesús describe lo que es ser ciudadano del reino de Dios. De eso es que se trata el segmento entero de las bienaventuranzas. Pero después de eso, Jesús aclara que cuando nosotros vemos la vida de Jesús y nosotros vemos que su vida es tan radicalmente diferente a la de los líderes religiosos de entonces, cuando vemos esa diferencia tan grande, Él nos tiene que aclarar que Él no buscaba negar la ley que Dios le había dejado al pueblo judío. Esa ley es correcta y su intención era cumplir esa ley a su cabalidad. Entonces concluye ese segmento diciendo algo en el verso 20 que yo espero que cada vez que usted lo lea lo asuste. Ustedes ven esos líderes religiosos que tanto los impresionan, que tanto ayunan,
que se saben el Torah de memoria. Pues en verdad les digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Con eso Jesús estaba diciendo que por más santos y disciplinados que los fariseos parecieran, ellos solo estaban obedeciendo la ley de una manera superficial, de una manera externa, pero no lo estaban haciendo de corazón. Y esa es la obediencia que Dios exige. Por lo menos si tu intención es ganarte la salvación por tu cuenta, quiero dejarte saber que Dios exige una obediencia perfecta por fuera y por dentro. Por eso en el segmento que estamos cubriendo ahora, Jesús nos está mostrando cuán pura y cuán imposible de cumplir es la ley de Dios. Él quiere que nosotros nos demos cuenta de eso, para que perdamos la esperanza de salvarnos a nosotros mismos. Pero si ustedes se quedan conmigo, al final vamos a ver por qué Jesús hace eso. Así que les invito a que leamos juntos y veamos lo que Dios opina sobre los juramentos y sobre los pactos. Mateo 5, 31 al 37. Dice así la palabra del Señor. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Palabra del Señor. Y Señor, yo tengo una petición ante ti. Yo te pido que me ayudes a comunicarme con claridad en esta mañana. Necesito tu ayuda. Permite, Señor, que pueda comunicarme de manera que nadie se distraiga con los detalles del mensaje o con mis defectos como comunicador. Señor, te pido que tu Espíritu Santo me dé el poder que yo necesito para que mis palabras resulten ser de edificación para este pueblo que está reunido aquí, Señor. Permite, Señor, que yo diga de ti lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que te traiga gloria, Señor. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que el poder para cambiar y el poder para salvar solo está en tu palabra. Y en que tu Espíritu nos dé el privilegio de recibir esa palabra sin resistencia, Señor. Yo te ruego en este momento que tú venzas toda resistencia a nuestros corazones para que nos sometamos a ti completamente. Te pedimos todas estas cosas a ti porque es imposible que nosotros las podamos lograr. Y por eso confiamos en el nombre poderoso de nuestro mediador y salvador Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Nuestra cultura nos exige que vivamos una contradicción. Por ejemplo, sígame, porque este ejemplo va a ser un poquito, los conceptos van a ser, se requiere por lo menos una instrucción de escuela superior para que me sigan. A la hora de decidir lo que es bueno y lo que es malo, a la hora de decidir lo que es verdad y lo que es mentira, a la hora de decidir lo que es moral o inmoral, ahí todos queremos ser relativistas. No con los demás, pero cuando nos llega a nosotros el juicio, pues todos queremos ser relativistas. Cuando llega el momento de aceptar nuestra culpa, jugamos a la gimnasia verbal. Bueno, lo que tú consideras como incorrecto, lo que tú consideras como inmoral, pues quizá para mí no lo es. Todo depende de la situación. Todo es relativo. No es que te esté mintiendo, es que no te he dicho todavía toda la verdad.
Todos somos culpables de hacer eso en un momento o en otro. Cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros aplicamos la verdad objetiva y consistentemente, todos quedamos feos. Porque todos manipulamos la verdad para que nos favorezca. No importa quién nos llevemos por el medio. Y cuando eso sucede, cuando nosotros manipulamos los datos, cuando cambiamos el significado de las palabras de acuerdo a nuestra conveniencia, la persona que es afectada por eso, por más secular que sea, por más relativista que sea, por más cínica que sea, yo les garantizo que esa persona va a denunciar el mal que se ha cometido en contra de esa persona. Yo siempre hablo de mi juventud en los 80, pues porque, número uno, esa fue la mejor década de todas. Si usted no pasó su juventud en esa década, pues yo lo siento mucho. En los años 80 había una banda de rock que se llamaba Missing Persons. Si usted se pregunta de dónde Lady Gaga saca todas las locuras y todas las ocurrencias al vestirse, ella se las copia toditas de la que era cantante de esa banda de nombre Dale Bozzio. Esa no es Lady Gaga, esa es Dale Bozzio en una foto de los 80, cuando ella era parte de Missing Persons. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero yo les menciono esa banda porque ellos tenían una canción que fue su éxito mayor en los 80, y esta canción denuncia el hecho que nosotros cada vez más tratamos nuestras palabras como si fueran un producto cuyo valor se puede manipular, como hacen los chinos con su moneda. Y el nombre de esa canción es ¿Para qué son las palabras? Les voy a declamar esa canción en español. Dice: ¿acaso me oyes? ¿Acaso te importa? ¿Acaso me oyes? ¿Acaso te importa? Mis labios se mueven y el sonido sale. Las palabras se oyen, pero tengo mis dudas. ¿Te das cuenta de lo que se ha dicho? Me miras como si estuvieras aturdido. Es como uno se siente al final de la página cuando se da cuenta que uno no sabe lo que acaba de leer. ¿Para qué son las palabras cuando ya nadie escucha? ¿Para qué son las palabras cuando ya nadie escucha? ¿Para qué son las palabras cuando ya nadie escucha? Ya ni vale la pena hablar. Ahí se los voy a dejar. Bueno, por más que nieguen la existencia de la verdad absoluta, aún las personas más liberales tienen necesidad de significado. ¿Oyeron eso? Por más que nieguen la existencia de la verdad absoluta, aún las personas más liberales tienen necesidad de significado. ¿Y saben por qué? Porque cualquiera se cansa de vivir en un ambiente donde uno no puede confiar en la palabra de nadie. ¿Quién quiere estar en ese tipo de entorno? Pero gente, qué alivio, qué bueno que en la iglesia esas cosas no pasan. Tú puedes confiar en que nadie nunca te va a romper una promesa, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Nunca va a pasar. Ciertamente es preocupante ver que dentro de la iglesia también encontramos a menudo personas que manipulan sus palabras de acuerdo a la situación y después exigen que la gente los trate con integridad. Y cuando sale la verdad y uno los trata de la manera que se han ganado, entonces denuncian y lamentan el fruto que han cosechado. El autor C.S. Lewis escribió un libro titulado La abolición del hombre. En ese libro él comenta sobre esa contradicción en la cual insistimos en vivir. Él escribe: con una especie de terrible simplicidad extirpamos el órgano y exigimos la función. Hacemos hombres sin corazón y esperamos de ellos virtud e iniciativa. Nos reímos del honor y nos extrañamos de ver traidores entre nosotros. Castramos y exigimos a los castrados que sean fecundos. Pero en medio de un mundo en el cual no se sabe ni en quién creer, llega Jesús y Él te dice que si tú eres parte del reino de Dios, las palabras que salen de tu boca tienen importancia.
que Dios tiene un récord de todas las promesas que has hecho y sabe exactamente cuántas has cumplido y cuántas has roto. Y que todos nosotros, creyentes y no creyentes, vamos a tener que dar cuentas por todas nuestras palabras y por todos nuestros pactos. Por eso el pasaje que vamos a estudiar esta mañana nos va a enseñar lo siguiente: toma tus palabras en serio, porque Dios toma tus palabras en serio. Este pasaje es parte de una sección donde Jesús nos enseña que la ley de Dios, lo que la ley de Dios en verdad exige de nosotros. Si usted estuvo con nosotros el domingo pasado, le voy a dejar saber que vamos a analizar este pasaje de la misma manera que analizamos el pasaje del domingo pasado. Vamos a considerar la ley de Dios de la siguiente manera. Vamos a mirar a la ley inicial, la ley en la manera en que fue recibida originalmente. Habéis oído. Lo que todos creemos que es fácil de entender, simple de cumplir, pero después Jesús nos muestra esa ley en otro nivel, lo que vamos a llamar la ley interpretada. Y cuando Jesús nos da la ley interpretada, les recuerdo que Jesús está haciendo dos cosas. Él está diciendo que Él, como Hijo de Dios y como Dios hecho hombre, tiene la autoridad para comentar sobre su ley. Y número dos, también Jesús nos muestra el espíritu de esa ley. Y cuando vemos el espíritu de la ley, eso nos muestra que nosotros pecamos mucho antes de lo que nos damos cuenta. El salmista decía: Señor, líbrame de las culpas que me son ocultas. Y eso muchas veces es el caso con nosotros. Porque todo pecado grande empieza como una semilla en el corazón. Pues después de eso Jesús nos describe los pasos radicales que tenemos que tomar para arrancar esas semillas de nuestros corazones. Eso es lo que llamamos la ley implementada. Y entonces, si no tomamos eso en serio, pasa a lo que llamamos la ley impuesta. O sea, cómo Dios se asegura de que el que viola esta ley no se va a salir con la suya. Así que, aunque hay dos temas diferentes en esta mañana, el divorcio y los juramentos, los dos temas forman parte del mismo pecado, y el pecado es el pecado de no ser fiel al pacto que se ha hecho con Dios. Así que vamos a empezar con el primer tema, con el divorcio. Estoy tan entusiasmado con tratar todos estos temas hoy que me tocaron. No se imagina. Lo primero que yo quiero decir es que si esto ha ocurrido en su vida, quiero que sepa que si usted se ha acercado a Dios con un corazón humilde, porque esas situaciones, si algo deben hacer es enseñarnos a ser humildes, ¿verdad que sí? Si usted se ha acercado a Dios con un corazón humilde, usted va a encontrar un Dios lleno de gracia y lleno de poder para restaurar su vida. Yo quiero que no se equivoque. Y que, bueno, ya sea que su situación haya sido por responsabilidad suya, por responsabilidad de su ex esposo o ex esposa, si usted está en Cristo y en su vida es evidente el fruto de arrepentimiento, Jesús ya llevó su culpa. ¿Sabe eso, verdad? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sepa también que cuando nosotros miramos la ley de Dios tal y como es como salir de un cine al sol, súbitamente. Es un ejercicio difícil porque esta ley es como una lámpara y un espejo que nos refleja fielmente cómo somos y no miente. Así que bueno, quédense conmigo hasta el final. ¿Estamos listos? No me culpe. El verso 31 nos muestra la ley inicial cuando Jesús dice: también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Amén. Muy bien. No me respondieron amén. Muy bien hecho. Aunque Jesús está hablando con toda la multitud aquí, yo creo que aquí también se está dirigiendo a los que se han cansado de su mujer por alguna razón y están buscando el tecnicismo que les va a dar el permiso para salir corriendo. Podemos asumir eso porque esa misma era la actitud de los fariseos cuando en Mateo 19,
En el mismo verso, un poco después, el mismo libro, un poco después, Mateo 19, los fariseos vienen a Jesús con la misma pregunta. Perdón. Mateo 19:3 nos dice, se acercaron a él algunos fariseos para probarle, no porque querían saber cómo obedecer al Señor. No, esto es para probar a Jesús y agarrarlo. Y diciendo, es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Ese era el clima en ese tiempo. Si usted ve que en los medios sociales a la gente le entretiene la controversia en cuanto a la doctrina, era igual en esos tiempos. Había controversia por la ley que había sido dada, y ahora vamos a brincar a otro pasaje. La ley que había sido dada en Deuteronomio 24, estamos hablando del Antiguo Testamento, donde se permitía que un hombre se divorciara de su mujer, y cito, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella. Esa era la circunstancia bajo la cual la ley de Moisés permitía el divorcio. Para buen entendedor, con pocas palabras basta. Se sobreentiende, en mi opinión, que algo reprochable se refiere a la inmoralidad. Pero de la misma manera que muchos abogados consiguen que personas culpables salgan libres por tecnicismos legales, perdóname Diego, no estoy hablando de ti. Asimismo, muchos intérpretes de la ley de Moisés tomaban esa cláusula y llegaban a la conclusión de que uno podía divorciarse de su esposa y dejarla en la calle si ella te quemaba la comida. Como les dije, el problema no era que estos fariseos querían saber cómo obedecer a Dios. El problema es el mismo problema que tenemos en nuestra sociedad, que nosotros queremos saber cuán cerca podemos llegar a la raya de lo que es el pecado sin pecar. ¿Cuánto me puedo acercar a la raya sin pecar? Y si esa es su línea de pensamiento, pues cuando Jesús comparte la ley interpretada, se va a dar cuenta de que esa línea está trazada con claridad. Y que a los ojos de Dios ya usted hace tiempo que la pasó. Jesús dice en el capítulo 5, versículo 32, yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad. Si usted se va al original griego, la palabra porneia es literalmente prostitución, pero es una palabra que también aplica a otros tipos de comportamiento inmoral. Si el divorcio no es por esa razón, por porneia, el que se divorcia de su mujer frívolamente la hace cometer adulterio. Fíjese que Jesús aquí pone la responsabilidad aún del pecado de la mujer, lo pone en el hombre. El que se divorcia de su mujer frívolamente, el pecado que ella comete al recasarse cae sobre él, porque él fue quien impulsó ese pecado. Y como si fuera poco, también dice que cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Y este es el punto donde yo querría despedir el culto. Porque este es el punto donde todos están como que... Los voy a decepcionar una vez más. ¿Qué hacemos con una palabra tan dura y tan severa? Tenemos que darnos cuenta de que Jesús está dirigiéndose aquí a personas que una vez más están buscando una cláusula de escape del matrimonio, porque estaban cansados de estar casados por razones superficiales, que es lo que vemos todo el tiempo en esta sociedad cuando usted está manejando por la calle y ve un letrerito que dice divorcio $99. La humanidad no cambia, no estamos viendo nada nuevo en nuestra cultura. Por esa razón, lo que nosotros no debemos hacer es meternos a legisladores y tener una actitud rígida e inmisericordia.
Esa es mi palabra de domingo de hoy. Una actitud rígida e inmisericordia con alguien que esté pasando por un divorcio por una razón que no sea técnicamente inmoralidad. Hay que tener una actitud de misericordia, porque puede haber personas que no se estén divorciando por inmoralidad, pero tampoco es una razón frívola. Son personas que están viviendo bajo violencia, bajo crimen, abandono sexual prolongado e injustificado. En las palabras del pastor Cole Brown, al reducir nuestro consejo sobre el divorcio a una pregunta legislativa, nos hemos convertido de una comunidad de hermanos que pastorea las ovejas de Dios a un colectivo de jueces. Por esa razón, no se confunda, Dios sí odia el divorcio. Y aunque Dios odia el divorcio, y aunque Dios sí toma los votos que hacemos delante de Él en serio, y aunque su voluntad para nuestros matrimonios siempre es el perdón y la restauración, aún en el caso de porneia, aún en el caso de adulterio, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios trae vida donde no queda vida. Sin embargo, tenemos que mostrar misericordia a todos. Porque Dios tuvo misericordia de usted cuando usted estaba viviendo en pecados que usted no podía justificar. Ahora, si usted está tratando de salirse de su matrimonio, porque sus personalidades son diferentes, porque su esposo o su esposa está más redondito, más redondita que el día de la boda, ustedes se ríen. El aumento de peso es la quinta razón de divorcios. El aumento de peso. ¿Qué? Yo tengo que haber aumentado como 70 libras desde que nos casamos. Ay, Señor la bendiga. Si usted está tratando de salirse de su matrimonio por una razón estúpida, porque son incompatibles, porque la persona no se ve tan atractiva como era antes, o porque, pues, hablando en plata, usted quiere conseguirse un modelo más reciente, Dios no le da permiso. No tengo que decirlo otra vez, ¿verdad? Ustedes entendieron. Lo voy a decir otra vez. Si su razón es frívola y superficial, Dios no le da permiso a divorciarse. Cumple tu promesa. Sé fiel, perdona como Dios te ha perdonado. El enemigo está atacando activamente la institución del matrimonio porque sabe que nuestros matrimonios pueden predicar el evangelio de una manera muy real y muy correcta y muy concreta, porque el mundo entonces puede ver cómo dos pecadores imperfectos pueden permanecer comprometidos el uno con el otro contra viento y marea, porque Dios nos amó a nosotros y se ha comprometido con sustentarnos hasta el final. Y como Dios toma en serio lo que prometemos delante de Él, en el verso 33, pues va del concepto específico del matrimonio al concepto más general de nosotros ser fieles a nuestra palabra. Por esa razón vamos a dar un poquito de marcha atrás y vamos a volver a la ley inicial, pero esta vez aplicada a los pactos. El verso 33 dice: también habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Está bastante claro, ¿verdad? Fácil de entender. Si tú entras en un juramento, en un pacto, lo cual incluye un matrimonio, un empleo, una membresía en una iglesia, Dios exige que seas fiel a tu palabra. Pero cuando Jesús explica entonces la ley interpretada, nos damos cuenta de que Dios pide que seamos fieles a nuestra palabra en todo
todo momento, no solo cuando estamos haciendo un pacto sublime, sino que Dios exige que nosotros seamos fieles a lo que decimos, aunque no estemos jurándolo ante su presencia. Que siempre nuestra palabra sea confiable, porque el problema es que dependiendo de la situación, el ser humano presenta niveles diferentes de sinceridad. Por esa razón, muchas veces, aún personas que se identifican como cristianos, cuando una situación deja de ser conveniente, cuando una situación deja de ser de su beneficio, entonces un sí se puede convertir en un no sin ningún cargo de conciencia. Pero por más creativo que usted sea a la hora de tratar de justificar su engaño, Dios ve la verdad del asunto como el sol del mediodía. Por esa razón, entonces se hace necesario que para que le crean a uno, pues que yo jure por mis hijos, por mi madre, por mis abuelos, por mis muertos, por mi perro, por mi gato. Pero Jesús nos recuerda en esta mañana que aunque tú hayas cruzado los dedos cuando hacías tu promesa, no importa por quién jures, no importa por qué jures, no importa que tu juramento haya sido por conveniencia o que haya sido de corazón, no importa que te hayas casado porque estás tratando de sacar la tarjeta de residencia, Dios es omnipresente y todo juramento que tú hagas, toda promesa que hagas, la haces en su presencia. Todo lo que juras, todo lo que prometes, lo haces en la presencia de Dios. ¿Te puedes esconder de Dios? David dice en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia si subo a los cielos? Aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. No hay manera de escapar de la presencia de nuestro Señor. En todo momento, en toda situación, en todo juramento y en todo pecado, vivimos nuestras vidas enteras delante del rostro de Dios. Por eso Jesús nos dice en el verso 34, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo porque es trono de Dios. Todo está relacionado con Dios. Tú tratas de esconderte del Señor, todo encuentra una manera de volver a Él. Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Es imposible confundir a Dios con excusas o tecnicismos. Lo podemos hacer aquí entre nosotros, podemos jugar todos los jueguitos, pero nosotros no podemos confundir a Dios con tecnicismos. No hay manera de escapar la realidad que tendremos que rendir cuentas a nuestro Creador por lo que hemos dicho. Por eso Jesús, cuando explica la ley implementada, nos deja saber cómo le podemos honrar con nuestras palabras. Seamos el tipo de personas que, en vez de usar las palabras como capital, en vez de tener que recurrir a juramentos para que la gente nos crea, antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Dios nos llama a ser la misma persona, no importa dónde estemos. Eso se llama integridad. Así que les pregunto, ¿estás viviendo una vida con múltiples personalidades? ¿Eres un tipo de persona en el trabajo y otro tipo de persona en la casa? ¿Eres un tipo de persona en la calle y otro tipo de persona en la iglesia? Dios nos llama a ser la misma persona, no importa dónde estemos. Dios nos llama a vivir vidas de integridad. Amén. Bueno, esta ley nos es impuesta porque cualquier otro tipo de actitud es mentir. El llamado es claro. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no,
y lo que es más de esto procede del mal. Cualquier otro invento es del enemigo. Al considerar la manera en que Dios juzga nuestra sinceridad, cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios exige que tengamos una palabra de honor, no solo si está en una situación de autoridad, esté donde esté, Dios tiene ese mismo requisito para todo su pueblo. Y cuando usted se da cuenta de eso, cuando usted piensa en eso, yo te pregunto, ¿cómo te está yendo? Antes de que responda, déjame recordarte que Dios exige plena perfección. Voy a leer el Salmo 15, que es bien breve, solo 5 versos, dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas 11 cosas permanecerá firme. Las anotaron, ¿verdad? Buena suerte empezando mañana. Yo espero que ustedes entiendan que al oír esto, la respuesta correcta no es prometer que de hoy en adelante me voy a esforzar a decir la verdad todo el tiempo. Esa no es la respuesta correcta. Dios puede verlo todo y nuestras excusas no lo van a convencer. Cuando yo me casé hace 26 años, yo tenía 24 años, no sume. Cuando yo me casé y yo repetí los votos del matrimonio, mi intención en verdad no era entrar en un pacto con Dios por el resto de mi vida. Yo no tenía la más mínima idea de lo que yo estaba haciendo. Mi intención no era entrar en un pacto con Dios. Más bien mi intención era salir del estado de pecado en el cual yo me había metido a mi novia. Eso es lo que yo estaba buscando. Lo menos en que yo estaba pensando era que estaba entrando en un pacto con el Señor. Sin embargo, ese día yo le hice una promesa a Dios. Y Dios, como quiera, me va a llamar a cuentas en cuanto a mi fidelidad a esa promesa. No importa que yo la haya hecho como un nene de 24 años inmaduro, porque hay gente de 24 años que son maduros, pero ese no era el caso conmigo. Si nosotros nos comparamos a la perfección que Dios exige, nos vamos a dar cuenta que nos quedamos cortos. De que todos somos una partida de usureros que tratamos de salirnos de nuestras promesas tan pronto las cosas se nos hacen difíciles. Pero nuestra confianza no está en nuestra fuerza de voluntad ni en nuestra fidelidad imperfecta. Nuestra confianza está en el Dios que nos amó desde antes que el mundo fuera creado. Antes de la creación del mundo, el Señor lo tenía a usted en particular en mente y en su corazón. Nuestra confianza está en que ese Dios que nos amó permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Este amor y esa fidelidad se puede ver de una manera gráfica y de una manera hermosa en el libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer ese libro desde esa perspectiva. Para simbolizar el amor que Dios tiene por su pueblo, Dios le pide al profeta Oseas que se case con una prostituta llamada Gomer. Dios ordena a Oseas que hiciera eso. Y a pesar de que se habían casado y habían tenido hijos, Gomer abandona a Oseas y se entrega una vez más a una vida de prostitución. Hasta el punto en que se mete en deudas y termina como esclava.
Dios manda a Oseas a que en ese momento que Gomer está experimentando las consecuencias de su pecado, en el momento que la están vendiendo como esclava en el centro de la ciudad completamente desnuda, que en ese momento Oseas la comprara con su propio dinero al amo que la había esclavizado y probablemente y la estaba vendiendo en público. Dios manda a Oseas que la compre, que la vuelva a tratar con amor, que la conquiste una vez más, perdonando y olvidando todo lo que había hecho. Y Dios también llama a Gomer a que comenzara una vida nueva y que dejara atrás a sus otros amantes y a sus otros amos. ¿Quién hace eso? Jesús lo hizo por nosotros. No busquemos la humanidad como ejemplo. Pero Jesús hizo exactamente eso por nosotros. Nosotros fallamos a nuestra palabra, pero Dios permanece fiel a su pacto con su pueblo en todo momento. Y Dios ha probado su amor por nosotros más allá de toda duda. Cuando las cosas se le hagan difíciles, no esté preguntándose, ay, Dios me ama de verdad. Dios le ama de verdad. Él se hizo hombre. Él vivió en este mundo sin pecar. Y Él sufrió y murió por los que creen y confían en Él. Si en esta mañana puedes humillarte y reconocer que tú no has sido una persona fiel a tu palabra, Dios te llama y te hace una promesa en Oseas 14, 1 al 4. Dice así: Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor, decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Si tú te vuelves a Dios y tú dejas de confiar en tu propia habilidad y en tu propia maña, Dios te promete, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Así que les invito a que respondamos al amor que Dios ha demostrado por su pueblo. Vamos a celebrar al Dios que ha sido fiel a su promesa, proveyendo un Salvador para pecadores como nosotros. Amén. El equipo de adoración puede pasar y mientras tomamos nuestros lugares vamos a preparar nuestros corazones para responder participando en la mesa del Señor.